生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。La fundación en Marvel capítulo 346 al 350. Vaya golpe. Parece que te has vuelto más fuerte. Minato sonrió irónicamente mientras acariciaba la cabeza de Naruto, sin mostrar enojo por la agresión anterior de su hijo. Lo siento mucho. En aquel entonces, la situación era crítica. Si no hubiéramos hecho lo que hicimos, Kurama habría destruido la aldea. Pero aún así, lo siento. Debiste sufrir mucho. Se agachó y secó suavemente las lágrimas de Naruto, sus palabras estaban llenas de la calidez de un padre amoroso. Por alguna razón, Naruto sintió una profunda calidez en la comodidad de Minato. Bien, este no es el momento para todo eso. Cuarto Kage, ¿estás aquí para impedir que libere a Kurama? Naruto de repente recordó el estado de la aldea y preguntó con urgencia. Sí. Kurama es extremadamente peligroso y no se le puede dejar salir. Pero también he visto el estado en que se encuentra Konoha, y por desgracia, ahora solo soy chakra residual, no hay mucho que pueda hacer. Incluso desde el interior del cuerpo de Naruto, Minato podía observar el mundo exterior. Sintiéndose impotente, suspiró profundamente. Es exactamente por eso que tengo que liberar a Kurama. Dijo Naruto seriamente. ¿No tienes miedo de que Kurama destruya la aldea en venganza? Minato miró fijamente a Naruto. Lo soy. Pero si no doy este paso, no podré salvar Konoha y nunca entenderé del todo a Kurama. Quiero saber qué hay en su corazón. Creo que no es completamente malvado. Los ojos de Naruto estaban llenos de una determinación inquebrantable. Pequeño mocoso, y Kurama miró a Naruto con incredulidad. Incluso con el cuarto Kage intentando detenerlo, Naruto seguía confiando en él. ¿Qué clase de idiota era este chico? Hombre, realmente heredaste la terquedad de tu madre. Minato se rió entre dientes y negó con la cabeza. ¿Eh? ¿Conocías a mi mamá? Naruto jadeó en estado de shock. Por supuesto que sí. Era mi esposa. Al oír esto, las pupilas de Naruto se agrandaron y su boca se abrió lentamente. Veas lo que creas correcto, hijo mío. Con eso, Minato ayudó a Naruto a arrancar la etiqueta de sellado, luego miró hacia Kurama. Ahora que lo pienso, llevo aquí tanto tiempo y nunca he intentado comprenderte. En ese sentido, no soy tan bueno como Naruto. Lo siento, Kurama. Te dejo el resto a ti. Y Konoha estaba en ruinas. Tras apenas recuperarse de la crisis del virus C, la aldea quedó devastada una vez más. Monstruos gigantes estaban pisoteando edificios, y otros más pequeños estaban por todas partes, invadiendo la aldea. Se acabó, todo se acabó. Un Chunin se quedó mirando fijamente los enjambres de monstruos que tenía frente a él, habiendo perdido por completo la voluntad de resistir. Huracán de hojas. De repente, Migdgui cargó y pateó a todo un grupo de monstruos, habiendo abierto ya 6 de las 8 puertas. ¿Por qué no te levantas y luchas? Aún te quedan fuerzas. Gui le gritó al desesperado Shinobi. ¿Y qué si lucho? Contra monstruos como esos, ¿qué podemos hacer? El Chunin parecía destrozado, mirando hacia los monstruos colosales que se elevaban a más de 100 metros de altura. No importa qué tipo de enemigo sea, mi juventud nunca terminará. Seguirá brillando con más intensidad. Gui no mostró miedo, o mejor dicho, incluso si lo tuvo, se negó a dar marcha atrás. Parece que somos los únicos que quedamos con fuerzas para luchar. Kakashi dio un paso adelante, golpeado y ensangrentado por la batalla. No pensé que moriría a tu lado. Miró a Gui con una sonrisa resignada. ¿De qué hay que quejarse cuando se muere con un amigo? Gui le dio a Kakashi un pulgar hacia arriba. Ninguno en absoluto. Kakashi se encogió de hombros y luego preparó su Raikiri. Démoslo todo hasta el final. Oh. Los dos se lanzaron contra los imponentes monstruos.
Aunque el infierno se avecinaba, no había vuelta atrás. ¡Fuosh! En ese momento, un rugido ensordecedor recorrió el campo de batalla. Una enorme bola de energía roja apareció de la nada y atravesó a varios monstruos de cientos de metros de altura antes de explotar en una explosión cataclísmica detrás de la horda. TCH, y yo que pensaba que serías más fuerte. ¡Qué decepción! Desperdicié ese gran cuerpo para nada. La voz de Kurama resonó por todo Konoha. Descendió del cielo, aterrizando directamente sobre un enorme monstruo camaleónico de 500 metros y aplastándole la cabeza bajo su pie. Sin darle ninguna oportunidad de resistirse, Kurama disparó una bomba bestia con cola directamente a su cráneo, reduciéndolo a pulpa. Es el 9 colas. ¿Qué pasa? ¿Por qué está aquí? Konoha está acabado. Los supervivientes, al ver a Kurama, gritaron desesperados, convencidos de que había venido a destruir la aldea. Espera, ese es Naruto de cabeza. Kakashi vio a Naruto de pie sobre la cabeza de Kurama, irradiando un poderoso chakra rojo. Escuchen, monstruos. No crean que nadie puede con ustedes. Mientras Kurama y yo estemos aquí, Konoha no caerá. Naruto gritó a los monstruos con una intensidad imponente. TCH. Nunca acepté proteger Konoha. Simplemente encuentro a estas criaturas irritantes. Kurama se burló y luego agregó. ¿No tienes miedo de que destruya la aldea una vez que termine con ellos? Tranquilo, confío en que no lo harás. Y si lo haces, simplemente te drenaré el chakra. No lo olvides, puedo usar tu poder como quiera. Naruto sonrió. Pequeño mentiroso. No te pareces en nada a como eras en el sello. Mocoso hipócrita. Kurama estalló. Jeje, lo mismo digo. Vamos. Al final, soy el único que hace el trabajo pesado. Gruñendo, Kurama desató un ataque de cola que barrió todo su cuerpo, enviando a volar a un enjambre de monstruos que se acercaban. Hace siglos que no me estiro. Vamos a usarlos para calentar un poco. Con eso, Kurama agarró al monstruo camaleón muerto y usó su enorme cadáver como un garrote, golpeando a varios monstruos gigantes fuera de Konoha. Luego, comenzó a aplastar oleadas de monstruos más pequeños sin piedad. Oye, ¿nos vas a pegar también? Kakashi entró en pánico ante el alboroto, pero no tenía idea de cómo detenerlo. Kakashi-sensei. Junto a Kakashi aparecieron varios Naruto. Eran sus clones de sombra. Ven conmigo. Ya le dije a Kurama que saliera de la zona segura. Los clones recogieron rápidamente a los heridos y se llevaron a Kakashi y Gui. Naruto, ¿qué diablos está pasando? Kakashi gritó, todavía confundido. Jeje, resulta que el 9 colas no es tan malo como pensábamos. La respuesta de Naruto dejó a Kakashi completamente sin palabras. En el mundo de Doraemon nubes oscuras cubrían el cielo sobre el estanque de sangre, con rayos cayendo sin cesar, electrocutando hordas de monstruos. Esto se debía a que Dorami usaba el controlador meteorológico. Pero eso no fue todo. También sacó el ventilador de aire frío, que apareció en la película Doraemon. Los 3 espadachines mágicos de Nobita, un artefacto que podía desatar vendavales gélidos. Cualquier monstruo atrapado en su explosión se convertía instantáneamente en hielo. Dorami primero usó el espejo copiador para duplicar varios ventiladores de aire frío, colocándolos en un anillo alrededor del estanque de sangre. Luego usó la luz agrandadora para magnificarlos, maximizando su efecto de congelación e impidiendo que los monstruos escaparan por otras rutas. También había preparado con antelación equipo de protección para todos, lo que les permitía volar libremente sin temor a los rayos o a los vientos helados. De repente, un enorme robot, de unos 800 metros de altura, con un cañón como brazo derecho, cubierto por una extraña armadura de metal y una cabeza triangular apuntando hacia abajo, apuntó su cañón a uno de los ventiladores de aire frío y disparó un poderoso rayo de energía. No bajo mi supervisión. Dorami, situado sobre un ventilador, lanzó inmediatamente una capa reflectiva y la agrandó usando la luz agrandadora. El rayo de energía impactó la capa, que rebotó, impactando al robot en el pecho y abriéndole un agujero.
La enorme máquina colapsó al instante, inutilizada. De verdad le quemó un agujero en la capa. Dorami se quedó sin aliento en estado de shock al ver el agujero quemado en la capa. Afortunadamente, había hecho múltiples copias de seguridad por si acaso. Auge. Varios ventiladores de aire frío fueron destruidos repentinamente. Pero Dorami no entró en pánico. Hizo que sus robots copias se duplicaran, cada uno armado con un rayo restaurador para reparar los dispositivos dañados. Dorami, hay un montón de piezas de robot por ahí. Quiero reunirlas y construir un robot enorme. En ese momento, varios Suneos volaron. Solo uno era real, los demás eran robots copia. No hay problema. Aquí tienes un casco de genio, guantes tecnológicos, una manivela de velocidad, una gorra de piedra, una caja de materiales y una palanca de control maestra. Dorami rápidamente le entregó a Suneo todas las herramientas necesarias. Gracias. Suneo partió con su equipo de robots hacia las pilas de máquinas averiadas. En el camino, atacaron a los monstruos con una pistola de rayos de calor, capaz de destruir edificios de un solo disparo y derribar monstruos imponentes apuntándoles a la cabeza. Mientras tanto, Shizuka y sus duplicados estaban volando por ahí. Algunos usaban la luz reductora para encoger a los monstruos, mientras que otros usaban el abanico del dios del viento para crear tornados que lanzaban a los enemigos caóticamente. ¡Guau! Un monstruo aterrador, con forma de anguila eléctrica roja gigante, con docenas de tentáculos y de varios cientos de metros de longitud, se abalanzó sobre ellos. Shizuka y sus copias se elevaron rápidamente, esquivando por poco su ataque. Pero los tentáculos de la criatura descargaron rayos, inutilizando a dos de los robots de Shizuka. ¡Uf! Toma esto. Furiosa, Shizuka arrojó varias bombas mordazas sobre la criatura. Cuando explotaron, el monstruo perdió repentinamente el control, contorsionándose y bailando en poses ridículas, aplastando accidentalmente a numerosos otros monstruos con sus movimientos. Ahora es nuestro turno. En otro lugar, varios Giants gritaban al unísono. Solo uno era el auténtico, el resto eran copias. La mitad llevaban superguantes, mientras que la otra mitad empuñaba cañones de aire. Cerca de allí, las mini-Doras mejoraron su armadura con el kit de modificación de materiales, convirtiendo sus atuendos en armadura metálica. También rociaron los guantes con Power Up Spray para amplificar su resistencia. Luego, las mini-Doras usaron la luz agrandadora para hacer crecer a todos los Giants hasta casi 100 metros de altura. No crean que son los únicos que pueden llegar a lo grande. Es hora de demostrarles quién manda. Todos los Giants rugieron y cargaron directamente hacia la interminable ola de monstruos, pisoteando innumerables pequeños bajo sus pies. Los que portaban cañones de aire disparaban ráfagas lo suficientemente poderosas como para aplastar incluso a monstruos gigantes, mientras que los que tenían superguantes desataban una fuerza abrumadora, levantando monstruos varias veces su tamaño y aplastándolos unos contra otros o tirándolos al suelo como en un juego gigante de golpear topos. Rugido. De repente, un enorme monstruo de 800 metros de altura, cubierto de pelaje rojo, con cabeza de oso, cuerno de rinoceronte y brazos como de simio, se interpuso en el camino de Gian. Bastante grande, ¿eh? Déjame mostrarte la técnica secreta de la familia Goda. Gian sonrió, luego adoptó una postura amplia como la de un luchador de sumo e inhaló profundamente. En ese momento, una visión ardiente de su furiosa madre apareció detrás de él. Toma. Su voz atronadora resonó en la mente de Gian y él se movió. Gian comenzó a golpear furiosamente el vientre del enorme monstruo con ambas manos. Con los superguantes mejorando su fuerza, cada golpe era un golpe estremecedor. Increíblemente, el monstruo fue obligado a retroceder paso a paso. Ya. Finalmente, Gian asestó un golpe con dos palmas que derribó a la bestia, aplastando a otros monstruos bajo su peso. Ahora lo has visto. El poder de mamá. Gracias, mamá. Gian miró al cielo, como si viera el rostro sonriente de su madre. Hola a todos, miren esto. La voz de Suneo resonó a continuación.
El robot gigante de antes, el que fue desactivado por el rayo reflejado de Dorami, de repente se puso de pie nuevamente, remendado y completamente reparado. La voz de Tsuneo salió desde el interior de su cabeza. Había instalado el Master Control Stick en la consola del robot, lo que le permitía controlarlo completamente. He reparado esta máquina. Ahora es mi compañera. Toma esto. Bajo el control de Tsuneo, el enorme robot desató una descarga de explosiones de energía, destruyendo monstruos gigantes y despejando oleadas de otros más pequeños. A pesar de ser solo niños, lograron suprimir el flujo interminable de monstruos que salían del charco de sangre usando los dispositivos de Dorami y su propio trabajo en equipo. Bloop bloop bloop. De repente, aparecieron más burbujas en el charco de sangre. Apareció el monstruo de 3 cabezas con cabezas en forma de mano que había aparecido previamente en el mundo de One Piece, seguido de otras bestias de 1000 metros de altura. Atravesaron la capa de nubes con sus enormes formas, completamente inmunes a los rayos. Después de todo, han aparecido. Dorami, tras haber monitoreado los demás mundos, había anticipado esto. Tenía un plan preparado para la aparición de monstruos de clase kilómetro. Un grupo de Dorami se reunió rápidamente. Uno de ellos utilizó una luz ampliadora y maximizó su configuración. Gian. Reúnanse. ¿Sí? Todos los gigantes se reunieron frente al rayo de luz gigante. Todos los Doramis presionaron el botón juntos. Rayos de luz brillaron hacia abajo, agrandando a cada Gian hasta que sus cabezas casi alcanzaron las nubes. ¡Perfecto! Ahora estamos en igualdad de condiciones para darte una lección. Uno de los gigantes dijo con entusiasmo, luego saltó hacia adelante y lanzó un puñetazo masivo directo al cuello de uno de los monstruos de 3 cabezas. ¡Ora! Gian rugió, golpeando su enorme puño contra el cráneo del monstruo de 3 cabezas, girando todo su cuerpo 180 grados. Pero el monstruo no se rindió. Contraatacó de inmediato, blandiendo sus brazos con forma de cabeza para golpear a Gian en la cara. ¡Maldita sea! Gian rugió de nuevo, contraatacando rápidamente con una ráfaga de ataques con la palma al pecho y la cabeza del monstruo, obligándolo a tambalearse hacia atrás. Pero la bestia tomó represalias, usando sus grotescas manos cabeza para morder los brazos de Gian. ¡Ah! Gian gritó de dolor y al momento siguiente la criatura de 3 cabezas lo pateó con fuerza, haciéndolo caer al suelo. Las otras copias gigantes de Gian también estaban en apuros. A pesar de su inmenso tamaño, los monstruos de clase kilómetro las superaban, y sus contraataques apenas eran efectivos. Shizuka. Date prisa. Dorami, al ver a Gian en problemas, gritó con urgencia. Entiendo. Shizuka voló más alto en el cielo. Una vez en un buen punto de observación, sacó una cámara rosa, la apuntó a Gian y pulsó el obturador. En ese preciso instante, mientras la bestia de 3 cabezas arrastraba y golpeaba a Gian, su expresión cambió repentinamente. Un feroz espíritu de lucha brotó de él al agarrar la pierna del monstruo. En un instante, se giró y arrojó al monstruo con un brutal golpe por encima del hombro, estrellándolo contra el suelo. Entonces, saltó al aire y aterrizó con toda su fuerza en el torso del monstruo, desatando una ráfaga implacable de golpes de palma que hicieron temblar todo el campo de batalla. La tierra se abría con cada golpe, con grietas que se extendían por todas partes. Y no estaba solo. Las otras copias gigantes de Gian, que antes estaban en desventaja, cambiaron repentinamente la situación y comenzaron a aplastar a los monstruos de clase kilómetro en una contraofensiva abrumadora. La escena era apocalíptica. Este es el poder de la Cámara de la Victoria. No importa lo mal que se pongan las cosas, con esto, te garantizamos que cambiarás el rumbo. Dorami gritó emocionado. El choque entre Gian y los monstruos gigantescos provocó temblores similares a terremotos de magnitud 8 o 9. La tierra se partió, se derrumbó y colapsó. Oye, Gian. ¿Puedes ir un poco más despacio? Tsuneo luchó por mantener su robot en posición vertical, haciendo todo lo posible para evitar que se cayera. ¡Boom! ¡Boom!
De repente, dos de los gigantescos copibots de Jian explotaron, enviando fragmentos de metal volando en todas direcciones. Los demás gritaron de sorpresa. ¡Ah! Surgió una nueva pesadilla. Una criatura kilométrica que parecía un bagre, pero con innumerables patas de 100 pies y repleta de grotescas pústulas. Cada vez que se movía, las pústulas reventaban, liberando un líquido repugnante que hacía que los monstruos cercanos se desplomaran de dolor, como si estuvieran envenenados. Lo peor es que, por muchas pústulas que estallasen, se regeneraban instantáneamente. El monstruo bagre también exhaló un gas púrpura tóxico. Incluso monstruos de cientos de metros de altura se desplomaron de dolor tras inhalarlo. Ni siquiera los robots estaban a salvo. Sus componentes podían derretirse. Jian, aléjate. Esa cosa es tóxica. Dorami gritó frenéticamente. Jian, al presenciar el destino de los otros robots, inmediatamente se giró y corrió. Dorami, ¿qué hacemos ahora? Shizuka atacó al monstruo con la pistola de rayos de calor, pero apenas dejó marca. Déjame pensar, esa cosa está cubierta de veneno. No podemos tocarla sin más. Dorami frunció el ceño, sumido en sus pensamientos. Glug glug glug. El monstruo bagre emitió una risa extraña, como si se burlara de los humanos indefensos. Espera, ¿tiene conciencia? ¿Tiene sentimientos? Los ojos de Dorami se abrieron de par en par. La mayoría de los monstruos hasta ahora no tenían mente, por eso las bolas de arroz Momotaro no habían funcionado. Entonces probemos esto. Ella sacó un trozo de chocolate. Chocolate de la amistad. Si dos personas se comen la mitad, se convierten en mejores amigos. Aumentemos su sabor con el spray potenciador. Mientras hablaba, rociaba el chocolate potenciando su efecto. Se comió la mitad y luego se elevó hacia el monstruo. Deteniéndose justo antes de la nube de gas tóxico, le lanzó la otra mitad. Luz agrandada. Mientras el chocolate volaba, ella utilizó la luz agrandadora para hacerlo enorme, tan grande que encajaba perfectamente en la boca del monstruo. NGGGHH. El monstruo bagre se atragantó, intentando escupirlo. Toma esto. Jian le lanzó un dinosaurio de varios cientos de metros de largo, empujándolo directamente hacia el chocolate y obligándolo a tragarse la garganta del monstruo. Trago. El monstruo no tuvo más remedio que tragar. Sus ojos, una vez feroces, de repente se volvieron dóciles. Guru guru. Dejó escapar un gemido extrañamente adorable, todo su comportamiento cambió y miró a Dorami con esperanzados ojos de cachorro. ¡Genial! Funcionó. Dorami gritó de alegría. Ahora. Ataquen a los otros monstruos. No lastimen a los humanos. Dorami ordenó. Uy, el enorme bagre asintió como un perro leal. El contraste visual era casi absurdo. E inmediatamente desató su gas tóxico sobre otros monstruos y comenzó a chocar con los grandes, aniquilándolos en masa. Los otros monstruos, viendo su traición, se giraron para atacarlo. Pero tocar al monstruo bagre solo los envenenó. No me extraña que Dorami sea el mejor. Tsuneo aplaudió. Pero Dorami, el charco de sangre sigue produciendo monstruos. ¿Qué hacemos? Shizuka observaba con preocupación. Aunque el flujo parecía disminuir, los monstruos seguían emergiendo. Bueno, y tengo una idea. No sé si funcionará, y metió la mano en su bolsa y sacó una bomba enorme, mucho más grande que ella. Era la bomba de destrucción de la Tierra. Una sola detonación podía destruir el planeta. ¿Qué? La bomba de destrucción de la Tierra. Shizuka se puso pálida. No te preocupes, no planeo volar la Tierra por los aires. Quiero cargar esto en un submarino en miniatura, sumergirme en el charco de sangre y detonarlo desde dentro. Aunque no pueda detener el charco, podría aniquilar a los monstruos que hay dentro. Dorami explicó su plan, y solo entonces Shizuka dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Pero, ¿realmente funcionará? Shizuka todavía parecía preocupada. No estoy seguro.
Pero si podemos eliminar aunque sea una parte de los monstruos, merecerá la pena. Con eso, Dorami sacó el espejo copiador y duplicó varias bombas de destrucción de la Tierra. Se las entregó a sus copias y a sus robots copiadores para que las llevaran. Shizuka, cúbreme. Entiendo. Shizuka asintió con firmeza y reunió a todos sus robots copia. Juntos, formaron una formación protectora alrededor de Dorami mientras volaban rápidamente hacia el estanque de sangre. Papapada. Había innumerables monstruos en su camino. Bestias voladoras, saltadores, atacantes elementales, todo se les venía encima desde todas direcciones. Shizuka y su equipo usaron capas reflectivas para defenderse y desataron oleadas de rayos de calor, abriendo un camino a través de ellos. Aún así, 3 robots Shizuka fueron atrapados por tentáculos similares a enredaderas y destruidos sin piedad. En su camino se encontraba un monstruo enorme, de 1 kilómetro de altura, con un cuerpo parecido a un árbol y tentáculos cubriendo su figura. Su nudosa cara de madera se retorció en un gruñido mientras se abalanzaba hacia ellos. Auge. En ese momento, el monstruo bagre domesticado con el que Dorami se había hecho amigo llegó corriendo y empujó al monstruo árbol a un lado, despejando el camino para que el equipo de Dorami y Shizuka continuara. Gritaba. De repente, enormes monstruos parecidos a pájaros y pterosaurios se lanzaron sobre ellos desde el cielo. ¡Bum! ¡Bum! Ráfagas de energía golpearon a las bestias voladoras, abriendo enormes agujeros en sus cuerpos y enviándolas a estrellarse contra el suelo. No olvides que estoy aquí también. Tsuneo gritó heroicamente desde el interior del robot gigante, disparando ráfagas de energía y girando a través de grupos de monstruos, derribándolos. Adelante. Los enormes giants avanzaron a toda velocidad, pisoteando innumerables monstruos más pequeños y luchando con los gigantes para hacerlos retroceder, despejando el camino hacia el charco de sangre. Gracias a todos. Dorami gritó en gratitud. Luego sacó un mini submarino y le ató la bomba de destrucción terrestre. Todas las copias de Dorami comenzaron a lanzar sus bombas al charco de sangre. Correr. Dorami se giró y agarró a Shizuka, huyendo a toda velocidad. Gian y Tsuneo, que también estaban cerca, los siguieron rápidamente, alejándose de la inminente explosión. Dentro del charco de sangre, los mini submarinos arrastraron las bombas de destrucción de la Tierra cada vez más profundamente hacia las profundidades carmesí. Abajo, figuras monstruosas llenaban todo el espacio y avanzaban hacia la superficie. Una vez que los submarinos alcanzaron cierta profundidad, los brazos mecánicos se extendieron y activaron todas las bombas de destrucción de la Tierra. ¡Boom! Una explosión devastadora estalló dentro del charco de sangre. En la superficie, una ola de líquido carmesí, similar a un tsunami, se elevó hacia el cielo, elevándose hasta las nubes y expandiéndose en todas direcciones. La onda expansiva por sí sola fue lo suficientemente poderosa como para aniquilar a cualquier pequeño monstruo que tocara. Cada gota de la monstruosa agua roja, impulsada por la onda expansiva, se convirtió en un proyectil letal que atravesaba a las criaturas como balas. Cuando las gotas finalmente tocaron el suelo, crearon miles de cráteres de impacto como si fueran pequeños impactos de meteoritos. Un solo gran chapoteo fue suficiente para derrumbar la Tierra y formar una enorme cuenca. Increíble, solo la réplica es tan poderosa. Shizuka miró con incredulidad el paisaje lleno de cráteres, sembrado de cadáveres de monstruos. Anteriormente, la Tierra se había mantenido firme a pesar de todos los combates, pero ahora, el impacto de la explosión la había transformado por completo. Era difícil creer que unas pocas bombas de destrucción terrestre hubieran logrado esto. Su poder destructivo era aterrador. Pero, ¿realmente impedirá que el charco de sangre produzca monstruos? Shizuka preguntó ansiosamente. No lo sé. Voy a comprobarlo. Dorami abrió una puerta en cualquier lugar y voló directamente al borde de la piscina. Debería haber usado esto antes, lo olvidé por completo. Sonrió con torpeza, dándose cuenta de que antes estaba tan nerviosa que había olvidado una herramienta tan práctica.
Por suerte, no había habido mucha pérdida. Miró la piscina. Ahora estaba llena de cadáveres de monstruos, cabezas enormes y extremidades flotantes. No parecía que emergieran nuevos monstruos. Robot sonda. Dorami sacó un pequeño robot de un solo ojo y lo arrojó a la piscina. El robot se zambulló y su señal se transmitió a una pantalla parecida a una tableta que Dorami sostenía. A través de la transmisión, vieron una escena espantosa. Partes del cuerpo flotando, garras enormes, miembros cortados, tentáculos destrozados. A medida que el robot se sumergía, varios ojos siniestros lo observaban desde la oscuridad. Aún más profundo, más monstruos flotaban en silencio, observando. Aún hay más. ¿Qué están haciendo? El rostro de Dorami palideció cuando vio que los monstruos no habían sido eliminados. Todavía estaban al acecho, esperando. Le ordenó al robot que siguiera buceando. Pero justo cuando descendía, la pantalla se volvió negra. La sonda estaba destruida. ¿Eh? ¿Se dieron por vencidos en su intento de salir a la superficie? Dorami frunció el ceño, confundida. No estaba claro qué planeaban los monstruos. Entonces, ¿eso significa que detuvimos el charco de sangre? Shizuka preguntó con incertidumbre. No lo sé. Pero por ahora, centrémonos en eliminar a los monstruos restantes. Dorami suspiró y se volvió hacia el campo de batalla. Bien. Y compartamos esta actualización con los demás. Shizuka envió rápidamente un mensaje a los otros mundos conectados. Shizuka. Atención, el estanque de sangre parece haber dejado de producir monstruos. Lanzamos varias bombas de destrucción de la Tierra y destruyeron una gran cantidad. Parece que los demás están demasiado asustados para subir. Tony Stark. Espera, ¿qué demonios es una bomba de destrucción de la Tierra? ¿Me estás diciendo que esa cosa realmente puede destruir la Tierra? Doraemon. ¿De verdad usaste eso? Es un arma increíblemente peligrosa. Pero si estuvieras dentro de ese espacio alternativo, podría no afectar a la Tierra. Tony Stark. Espera, ¿en serio me estás diciendo que esa cosa puede hacer estallar el planeta? Doraemon. Sí. Una vez activado, tiene el poder de destruir la Tierra. Bruce Wayne. ¿Qué? ¿Bromeas? ¿Por qué tienen armas tan aterradoras? ¿No debería estar algo así estrictamente controlado? Doraemon. Bueno, en nuestro mundo, hay lugares donde se pueden comprar. Simplemente son carísimos. Dorami y yo compramos un montón de aparatos desechables en aquel entonces, y el vendedor nos regaló uno. Ahora que lo pienso, parecía que tenía prisa por liquidar el inventario. Tony Stark. Se lo toman demasiado a la ligera. ¿Y si alguien usara esa cosa con fines terroristas? Esa bomba podría destruir su mundo. Doraemon. De hecho, es imposible destruir la Tierra con ese dispositivo en el siglo XXII. Contamos con contramedidas altamente especializadas. Y si alguien intenta llevarlo al pasado para cometer un delito, se considera una infracción espaciotemporal grave. La patrulla del tiempo simplemente viajaría al pasado y los arrestaría incluso antes de que lo usaran. Así que nadie se molesta en intentarlo. Ni siquiera los criminales quieren volar el planeta en el que viven. Doraemon. Ahora que lo pienso, nunca había oído hablar de nadie que usara la bomba de destrucción de la Tierra antes. Todos los que leyeron los comentarios de Doraemon cayeron en un silencio sin palabras. Un arma capaz de destruir la Tierra, algo que cualquier universo lucharía por controlar estrictamente, se vendía abiertamente en el mundo de Doraemon. El absurdo era irreal. Dan, Ultraman. Así que, solo porque confías en que nadie logrará usarla, permites la venta de un arma destructora de planetas. ¿Qué tan avanzada es tu tecnología? Ni siquiera la Tierra de la Luz se atreve a ser tan imprudente. Bruce Wayne. Esto es una locura. Tu mundo trata un artefacto del fin del mundo como si fuera un juguete. Tony Stark. Ni siquiera puedo empezar a comprender su sociedad. Es irreal. Rodei. Dios mío. ¿En qué mundo vives? Ni siquiera respetas las armas de destrucción planetaria. Diana.
Si cualquier intento de usar un arma así resulta en descubrimiento y arresto inmediatos, incluso antes de usarla, entonces pierde su sentido. En ese caso, quizás se pueda dejar sin regular. ¿Significa eso que si se domina por completo el viaje en el tiempo, se puede eliminar el crimen de raíz? Natasha. Tiene sentido. Imagina poder regresar a la escena del crimen y observar directamente al culpable. Sin necesidad de investigación, sin pérdida de tiempo. Con esa tecnología, la delincuencia misma quedaría obsoleta. Tu mundo debe tener una tasa de criminalidad increíblemente baja. Doraemon. Sí, la mayoría de las veces. Siguen surgiendo conflictos, pero son manejables. Solo los criminales verdaderamente hábiles pueden evadir a la patrulla del tiempo operando en diferentes líneas temporales. Pero ni siquiera ellos destruyen la Tierra. Aún así la necesitan para ganarse la vida. Tony Stark. Ya no me interesa tu tecnología. Ojalá hubiera nacido en tu universo, Tony Stark. Oye, anciano, ¿no puedes manipular el tiempo? ¿Podrías ayudarme a estudiar los viajes en el tiempo? Ya has visto lo efectivo que puede ser para prevenir el crimen. Anciano. Stark, debes entenderlo. Los humanos son codiciosos. Si se abusara del viaje en el tiempo, las consecuencias podrían ser catastróficas. La gente del mundo de Doraemon debe tener estándares morales extremadamente altos para manejar tal libertad, incluso vendiendo armas avanzadas. ¿De verdad crees que nuestro mundo podría lograr eso? Tony Stark. Quiero decir, Nick Fury. Ejem. Anciano. Centrémonos en el problema del charco de sangre por ahora. Bruce Wayne. Tiene razón. Sin una gran integridad moral, incluso las grandes innovaciones pueden convertirse en pesadillas. Aún así, la idea de erradicar el crimen desde su origen mediante viajes en el tiempo es un concepto increíblemente atractivo. Bruce recordó el cinturón de viaje en el tiempo que Doraemon le había dado. Seguía sin usar. Cuando intentó examinarlo, ni siquiera pudo reconocer los componentes ni los circuitos. Desarmarlo sin saber cómo volver a armarlo sería arriesgado. Y era un dispositivo de un solo uso. No se había atrevido a experimentar con él. Ni siquiera usar todo el conocimiento del anillo de linterna amarilla había servido de nada. Parece que eso tendrá que esperar a otra ocasión. Por ahora, acabemos con los monstruos del charco de sangre. Con eso, Bruce se giró y activó su anillo de linterna amarilla, generando un puño de energía masivo que aplastó a un lince gigante de 100 metros de largo que cargaba hacia él. Examinó la zona. Monstruos hasta donde alcanzaba la vista. Los más amenazantes eran los que medían entre cientos y 1000 metros de altura. Solo la espada de Diana de Atenea podía enfrentarse a ellos directamente. Si Bruce quería derrotarlos, necesitaría gastar una gran cantidad de energía de linterna amarilla. Usar un poder que acabe con el mundo solo para ahuyentar a los monstruos, ¿qué se supone que debo hacer con eso? Bruce dudó por un momento, luchando por decidir cuál era la mejor manera de actuar. ¡Ayúdame! De repente, el grito desesperado de Arthur resonó en todo el campo de batalla. Había sido capturado por un enorme monstruo parecido a una medusa de 800 metros de altura. A diferencia de las medusas normales, era rojo sangre, cubierto de púas y tentáculos feroces. «Déjame ir, maldita cosa». Arthur rugió, intentando liberarse del agarre aplastante de sus tentáculos, pero ni siquiera su inmensa fuerza fue suficiente. La medusa apretó más fuerte, forzando a Arthur a salir sangre de la boca. «Maestro». Después de aplastar a un monstruo cercano, Neptunemon cargó hacia Arthur para ayudarlo, pero la medusa lanzó más tentáculos y lo agarró también. «Maldita sea». Bruce saltó en el aire e insertó una tarjeta en su cinturón. Adviento final. El murciélago de alas oscuras se transformó en una capa negra y se envolvió alrededor de su espalda. Al mismo tiempo, Bruce liberó un torrente de energía de linterna amarilla, rodeándose de un aura de poder. Hizo una pose de patada voladora, permitiendo que la capa girara a su alrededor, girando con la energía de la linterna amarilla hasta que se formó un tornado amarillo masivo alrededor de su cuerpo. El tornado avanzó rápidamente, apuntando directamente hacia la monstruosa medusa.
Este fue el nuevo movimiento final desarrollado por Bruce Wayne, que combina el final Advent de Knight Rider con la energía de Joe Lantern para desatar un movimiento definitivo devastador. El monstruo Medusa extendió innumerables tentáculos para bloquear el tornado que se acercaba. Pero en el momento en que lo tocaron, los tentáculos fueron destrozados. Ninguna defensa pudo detener el torbellino. Camarones. El tornado amarillo atravesó la cabeza y el cuerpo de la medusa y, cuando golpeó el suelo, explotó hacia afuera, aniquilando una enorme franja de monstruos y enviando al resto lejos con su onda expansiva. Cuando la medusa gigante se estrelló contra el suelo, el torbellino se disipó, revelando a Bruce parado tranquilamente en el centro del caos, con su capa ondeando suavemente en el viento. Final del capítulo.